Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Hernán y bueno, me ha tocado el privilegio de compartirles la palabra de Dios en este día de ayuno. Y bueno, el título del mensaje en el día de hoy es Procurad la restauración de Israel. Ese es el título del título del mensaje que voy a estar compartiendo hoy con ustedes. Eh, el título más bien parece una exhortación, ¿verdad? Procurad, una orden, la restauración de Israel. Y vamos a ir desglosando este tema para que ustedes entiendan el porqué de este título. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 1 versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de dar inicio al mensaje. Padre, gracias porque nos permites en medio de esta grabación entender tu palabra, aprender tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu nos abra el entendimiento para saber y entender todas las cosas que tú quieres decirnos a través de esta palabra, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense en Hechos capítulo 1, antes de que el Señor fuera ascendido a los cielos, los discípulos le hicieron una pregunta muy importante. Le dijeron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Para entender esta pregunta, tendremos que saber la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios promete restaurar el reino de Israel? ¿Y qué papel tiene el Mesías en todas estas cosas? No es el propósito de esta enseñanza traer una clase teológica de historia de Israel, pero sí les voy a dar un pequeño resumen. Resulta que ustedes saben que el pueblo de Israel fue dividido en dos reinos: el reino del norte y del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel por sus pecados fue disperso en todas las naciones, y la nación de Israel como tal no existía o solamente está representada en la actualidad por la casa de Judá. Vemos que Judá en un tiempo fue dispersa entre las naciones, pero ya en el siglo pasado vimos que ya se consolidó Israel como una nación. O sea que eso es una señal visible de que el reino de Israel pronto estará para ser restaurado. Y es interesante que los discípulos le preguntan al Señor Jesús hace 2000 años: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y a la fecha, después de los 2000 años, todavía el reino de Israel no es restaurado. ¿Qué papel tiene el Mesías en todo esto? Es nuestra diligencia estudiar e indagar todas estas cosas. Nuestra responsabilidad como creyentes es indagar la verdad. Y la promesa de Dios a Israel es que Él restauraría la monarquía en el pueblo de Israel. Iba a poner un rey, y ese rey es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, hermanos. Como le prometió a David su padre, Él pondría para siempre un rey en la casa de Israel. Y ese es nuestro amado Jesús. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? El Señor le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otro pasaje
el Señor les dice a sus discípulos, ustedes no saben el día ni la hora. Eso es un misterio que solamente el Padre en su potestad sabe. Ni el Hijo del Hombre puede, o sea, el Señor Jesús sabe cuándo van a acontecer estas cosas. Pero sí es cierto, hermanos, que en su palabra el Señor nos da pistas. Y es nuestra responsabilidad indagar todas estas cosas. En este tiempo, hermanos, como en todas las generaciones pasadas, siempre ha habido una gran expectación mesiánica, en todas las generaciones. Y en este tiempo yo creo que hay una gran expectativa mesiánica por todas las señales, por todas las cosas que estamos viviendo en nuestros tiempos, de guerra, rumores de guerras, de pestilencias, de hambres y de predicciones económicas que vemos en las noticias. Vemos que cada día las cosas se están poniendo peor. Y todas estas cosas están en la Escritura, que van a pasar en los últimos tiempos. Y mucha gente está expectante de cuándo será la venida del Señor. Estamos con un anhelo ferviente en nuestro corazón de saber cuándo va a venir el Señor, de esperar su segunda venida. Para los judíos, su primera. Pero tanto judíos como cristianos estamos expectantes, con un anhelo ferviente de que el Señor regrese a restaurar todas las cosas. Y en generaciones pasadas hemos visto hombres que han predecido fechas de cuándo va a venir el Señor Jesús. Tanto judíos como cristianos se han equivocado en dar fechas y tiempos exactos de la segunda venida del Señor. Y vemos testimonios que han traído graves consecuencias a muchas almas. Tanto judíos como cristianos hemos cometido el error de llevar a la equivocación a muchas personas dando fechas, cuando la misma palabra dice que no se sabe, el día y la hora no se sabe. Ahora la pregunta es, ¿está mal predecir los tiempos? ¿Está mal calcular o indagar cuándo va a venir el Señor Jesús? Eso lo vamos a descubrir en esta hora. El Señor Jesús, en el pasaje que acabamos de leer, dice una cosa muy importante. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Otras versiones dicen, ustedes no necesitan saber los tiempos y las sazones. Mire esta versión, lo tremendo que dice, ustedes no necesitan saber los tiempos y las fechas. Tremendo es lo que dice el Señor Jesús. Y es verdad, no necesitamos saberlo. Pero la pregunta es, ¿por qué muchos intentan en descubrir cuándo va a ser el día de la venida del Señor Jesús? ¿Por qué muchas personas insisten en saber? ¿Está mal? ¿O el Señor requiere que indaguemos todas estas cosas? Esa es una pregunta importante. Y para dar respuesta a esta pregunta, vamos a buscar en Mateo capítulo 24, versos 32 al 39. Dice así la palabra de Dios. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, parece una contradicción lo que el Señor está diciendo aquí. Miren la palabra, miren la parábola de la higuera, cuando sus hojas están tiernas, ¿verdad? Dice que ya el verano está cerca, pero también dice el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo, hermanos, en la palabra de Dios hay pistas, que es nuestro deber indagar, estudiar, para que sepamos qué tan cerca está el Señor. Pero también dice el Señor, el día ni la hora nadie sabe. O sea que podemos decir como un campesino que está en contacto diario con la naturaleza. Ellos saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Así nosotros, cuando veamos todos estos acontecimientos que están profetizados en las Escrituras, podemos decir con toda confianza, el Señor está cerca. Y hermanos, en estos últimos años hemos visto una expectativa grande. Yo he percibido en el ambiente, en los tiempos, una expectación grande de que el Señor está muy cerca, muy, muy cerca. No sabemos el día ni la hora, pero lo cierto es que el Señor está más cerca que nunca. Por ahí Armando Alducin, yo no sé si ustedes supieron, él predijo una fecha, creo que fue el 2028, que el Señor iba a venir. Después se retractó y pidió disculpas a la iglesia porque no estaba bien dar fechas. Pero ahora está mal satanizar a estos hermanos que intentan de alguna u otra manera prevenir al pueblo de Dios para que se prepare. No, hermanos. Es nuestro deber indagar en las Escrituras y saber los tiempos. El Señor nos ha dado pistas en la palabra de Dios y tenemos que ser diligentes en todas estas cosas. Pero sí es un error dar fechas exactas es un error, porque como dice la Escritura, nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre tiene ese poder y esa información importante. Ahora, hermanos, con todos estos acontecimientos, según la palabra que acabamos de leer en Mateo 22, estamos viendo dos cosas, una profecía a corto y una profecía a largo plazo. Jesús estaba diciendo sobre la destrucción del templo y la invasión romana, y también estaba hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre, porque está hablando como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya sabemos que como él va a decir así será la venida si él estaba ya en Israel, ¿no? Entonces está dando a entender que está hablando específicamente de la segunda venida del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, no está mal que indaguemos, que busquemos, pero sí es un error decir las fechas, una fecha o una hora específica, porque eso es un misterio, solamente Dios sabe. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud en medio de todas estas cosas? ¿Debemos ser pasivos porque el Señor tarda en venir? ¿O nuestra actitud debe ser de temor por todas las cosas que estamos viviendo? Vamos a vivir atemorizados porque el Señor tarda en venir y sus juicios van a ser ejecutados. ¿O tenemos que ser diligentes y hacer lo que el Señor nos mandó antes de su segunda venida? Hoy voy a tocar tres aspectos, hermanos, por las cuales el Señor nos manda que seamos diligentes, antes de que Él venga.
El primer aspecto lo encontramos en Mateo 25 del 1 al 13, no lo voy a leer, pero ustedes saben, eso es una parábola muy conocida. El primer punto es en la constante búsqueda de lo espiritual. ¿En qué cosa tenemos que ser diligentes? En la constante búsqueda de lo espiritual. Como ya dije, eso está en Mateo 25 del 1 al 13, es la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes conocen, hubieron 10 vírgenes que estaban esperando al que se iba a casar, al de las bodas, al novio. Y habían 10 vírgenes insensatas y 10 vírgenes diligentes. Las diligentes ya tenían su aceite preparado en sus vasijas para echarle a sus lámparas. Y las insensatas, en este acontecimiento importante, ellas dijeron, no, quién sabe, ese novio se demora, está en el salón de belleza, no sabemos a qué hora sale, vamos a echarnos un sueñito antes de que él venga. Llegó el tiempo, sonaron las trompetas, cuando vino el novio para las bodas, le pidieron estas insensatas a las que ya estaban preparadas, denos de su aceite porque no tenemos. Las que estaban preparadas dijeron, no podemos darle porque les va a hacer falta a ustedes y nos va a hacer falta a nosotras. Vayan, mejor compren a los que venden para que no les falte ni a ustedes y a nosotras. Entonces ellas salieron, pero cuando ellas salieron a comprar, ya el novio había pasado y las que estaban preparadas entraron a las bodas y las puertas se cerraron. Las que habían sido insensatas tocaron la puerta, pero el novio le dijo, yo no las conozco. ¿Verdad? Esta parábola es muy hermosa, ¿verdad? Nos deja una enseñanza tremenda de ser diligentes en las cosas de Dios. Pero aquí todos sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y tenemos que ser diligentes en la búsqueda de esa presencia divina en nosotros. La búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de los tesoros del cielo. La búsqueda de todo lo que nos edifica espiritualmente. Y es interesante que el aceite debe producir luz en las lámparas. Y la luz es símbolo de la palabra de Dios. La búsqueda de lo espiritual debe producir en nosotros luz. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos diligentes. Y bueno, el Señor nos insta, hermanos, a través de esta palabra, que tenemos que ser diligentes en la búsqueda de su presencia día y día. Las lámparas tenían que ser encendidas en el templo todos los días. El segundo punto, mis hermanos, lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El segundo punto tiene como título hacer discípulos. Otra cosa en que debemos hacer diligentes, mis hermanos, es en hacer discípulos. El Señor, antes de partir a los cielos, nos delegó esta importante tarea, hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si no somos maestros? Entonces, una de las cosas que tenemos que buscar diligencia es en buscar la maestría en las cosas de Dios. Y la maestría requiere entrenamiento, requiere estudio. Me gusta más la palabra entrenamiento, porque además de lo intelectual, la preparación intelectual, académica, tenemos que hacer viva la palabra del Señor, y esto de manera práctica en nosotros. Llevar la palabra de Dios de una manera práctica que sirva de ejemplo para muchos. Por eso me gusta mucho la palabra entrenamiento. Nosotros como obreros de Dios necesitamos ser entrenados tanto en la parte vivencial de las Escrituras como la parte académica. Y eso requiere tiempo, hermano, requiere diligencia.
En primero prepararse y segundo en buscar y hacer discípulos, porque hay que buscarlos. O sea, tenemos que ser testigos, como decía el versículo en Hechos, ser testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra, hermanos. Esa es la labor que el Señor nos ha encomendado antes de que Él venga. El tercer punto, mis hermanos, lo encontramos en el libro de Lucas 12, del 21 al 48. El título de este punto es Haciendo obras de justicia. En este capítulo no lo voy a leer, lo voy a estar narrando. El Señor Jesús estaba poniendo el ejemplo de dos siervos. Uno que el Señor se fue y encargó a uno de llevar su casa, y siendo justo le daba la ración a sus criados, era justo con ellos, era diligente. Y el otro ejemplo de siervo que puso fue un hombre que empezó a beber, a derrochar los bienes de su señor y a tratar mal a sus criados, a no darle su ración a su tiempo. Y el Señor exalta a uno y menosprecia al otro. ¿Cuál de los dos debemos ser? Obviamente el primer ejemplo, ¿verdad? Este punto se llama haciendo obras de justicia. Además de la labor espiritual, de buscar las cosas de Dios y de ser discípulos, tenemos una responsabilidad con el mundo, hermanos, y es de hacer obras de justicia. Obras de justicia. El Señor nos llama a estar atentos a las necesidades que tenemos a nuestro alrededor, a ser misericordiosos, a procurar el bien en el entorno en que estemos. El Señor nos manda que seamos partícipes de la restauración del mundo. Los judíos, los hebreos llaman a esto el tikkun olam, la reparación del mundo. Nosotros como hijos del reino tenemos una responsabilidad con esta tierra, de procurar el bien en lo que nosotros esté, procurar el bien, de hacer el bien a lo que lo requiera, de dar pan al hambriento, de traer palabras de consuelo al que lo necesite. Hermanos, en estos días estaba hablando con Karen. Ustedes saben que ella es trabajadora social, y ella me estaba comentando los problemas que ella ve diariamente en su trabajo, y es doloroso ver tantos casos, de ver cómo sufre la niñez, de ver cómo sufren las madres solteras, de ver cómo sufren muchos hombres por la drogadicción quizás. Y nosotros no somos indiferentes a estas cosas, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a reparar este mundo. Dios nos dará la medida en que podamos hacer nosotros para que este mundo cada vez sea mejor. Nosotros tenemos una responsabilidad con esta tierra, hermanos, y es de restaurarla antes de que el Señor venga. No vamos, quizás se nos va a hacer imposible, pero en la medida en que podamos, Dios nos dará la sabiduría y los medios para ser de bendición, para ser sal y luz a los que lo necesitan, hermanos. Entonces voy a cerrar este mensaje con unas palabras de Martín Lutero, y yo pienso que esto es la mejor actitud que nosotros tenemos que tener en estos últimos tiempos, hermano. No sabemos si el Señor va a venir hoy, si nuestros ojos van a ver el gran día, cuando veamos al Rey Todopoderoso venir en las nubes de los cielos. No lo sabemos. Si van a ser nuestros hijos, si van a ser nuestros nietos, si van a pasar varias generaciones, no lo sabemos. Pero lo cierto es que hay una alta expectativa mesiánica en el ambiente, y que todo se está dando para que el Hijo del Hombre pueda venir en las nubes de los cielos y establecer su reino y restaurar Israel. Todo está dado, hermanos. Y quiero cerrar con estas palabras de Martín Lutero, que son muy apropiadas. Dice: vivamos como el Señor viniera hoy mismo. Vivamos como si el Señor viniera hoy mismo, y preparemos y programémonos como si tardara en venir. Tremendas palabras, hermanos. Preparémonos como si llegara hoy. Vivamos como si llegara hoy, pero programémonos como si tardara en venir.
Programémonos, hermano, porque la labor es bastante, el trabajo es mucho. Él dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucho trabajo por hacer. Hay demasiadas cosas por hacer para restaurar este mundo, hermanos. No debemos perder el tiempo. Aunque si va a venir hoy, preocuparnos si va a venir hoy, si va a venir mañana, no lo sabemos. Lo cierto es que hay demasiado por hacer y que el Señor quiere usarte a ti y a mí para esta gran labor. Antes de terminar este mensaje quisiera orar y bendecir tu vida para que estas palabras sean de bendición para ti. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque en nuestro corazón está la esperanza de que tú vas a venir, Señor. De que te veremos en los cielos. De que tú estás cerca, Señor. Por eso queremos más que nunca que tú nos uses para tu gloria, Señor. Queremos, Señor, que cuando tú vengas nos halles haciendo todas estas cosas con amor en nuestros corazones, con fervor en nuestros corazones de hacer tu obra, Señor. De velar por las almas, de orar, Señor. De clamar día y noche por los perdidos, de enseñar tu palabra a los que le falta luz, Señor, y de hacer obras de justicia, de hacer obras de misericordia a los que necesiten una mano de ayuda, Señor. Por eso te pedimos que nos des la sabiduría, el entendimiento, nos des la fuerza para preservar hasta el fin. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice la iglesia ABN, bendice este tiempo de ayuno, Señor, y que tú nos puedas, Padre, fortalecer en medio de estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.